¿Cómo captas la atención de tus estudiantes? ¿Cómo captas la atención del público? ¿Cómo te los metes en el bolsillo? ¿Cómo haces, en definitiva, el objeto final de una comunicación que es cuál? Ese es tu objetivo en clase y no es otro. ¿Cómo lideras a tus chavales, a tus chavalas? ¿Sí? Porque ¿cuál es la función del líder? La función del líder es sacar lo mejor de las personas que tienes delante, de tu equipo de trabajo, de tu equipo de estudiantes, ¿sí? Que cada estudiante eclosione dentro de sus potenciales personales. Aquí es donde entramos en una cosa muy interesante que se llaman las inteligencias múltiples. ¿Estamos puestos ya al día en esto? ¿Sí? ¿Quién sabe de este tema? Levante la mano. ¿Quién no sabe de este tema? ¿Quién no sabe de qué hablo? Vale. Bueno, pues esta es la idea, es decir, tenemos que ir amoldando nuestro conocimiento y subiendo nuestro conocimiento a las circunstancias. Porque hoy los chavales ya no dicen por qué, dicen XQ. Y si tú no sabes que XQ significa por qué, estás fuera de juego, porque no estás hablando a su nivel. Y tú dices, no, serán ellos los que tienen que educarse y hablar a mi nivel. Porque eres tú el que les quiere educar. Y la única forma de educar a alguien es liderar a la persona. Y para liderar a la persona necesitamos un proceso muy fácil, muy sencillo, que tiene 4 partes, ¿vale? 4 partes bien definidas. Es un proceso muy simple, que muy pocos conocen, porque de esto del liderazgo hay ríos y ríos de tinta, cantidad de gilipolleces escritas sobre el liderazgo, y muchas no funcionan. Pero el proceso es muy fácil si lo entendemos, ¿sí? Por cierto, cuando yo suelto una palabra como gilipolleces, no quiere decir que sea mal hablado, es que me interesa decirla. Y esto es importante para vosotros. Las palabras tienen energía. Cada vez que escuchamos una palabra, esa palabra tiene energía y resuena en nuestro interior de una forma muy determinada y provoca una emoción. ¿Cuánto tiempo tarda desde que la persona recibe un impacto de una palabra hasta que en su fuero interno, en su sistema biológico, se dispara la emoción que puede resonar con esa palabra? 400 milisegundos. Si yo digo vómito, asqueroso, repugnante, odioso, ¿sí? Estoy dirigiendo vuestra mente a un término X y estoy provocando una emoción en muy poco tiempo. Si yo digo fantástico, sublime, increíble, maravilloso, estoy dirigiendo vuestra mente a otro tipo de emoción. ¿Me vais siguiendo la idea? ¿Sí? ¿Si me vais siguiendo decir yo? No. Uy. ¿Si me vais siguiendo decir yo? No. Ah, digo, vale, nos han dormido, vale, genial. Entonces el proceso es este, ¿cómo liderar en clase? Pero bueno, ¿cuál es el verbo que define al líder? ¿Sí? Precisamente es este. Dar. Tú vas a dar, no vas a recibir. Tú no vas a recibir la atención de los estudiantes, no, tú vas a darle a ellos. El dar es el qué, entusiasmo, energía, pasión, poder, ¿sí? ¿Qué poder? El suyo, el personal. Tú no sabes si entre tus estudiantes está la próxima persona que guiará a la nación, no lo sabes. Hay por ahí una falacia que decir, no, los dirigentes políticos se forman solo o en Deusto o en no sé dónde, en grandes universidades. No es cierto, ya no. La persona que tiene carácter y estigma como líder, sea niño, sea niña, no sabes si está en tus aulas. Por lo tanto, haz que eclosionen, ¿sí? Da lo mejor de ti a ellos y permíteles que crezcan como personas. Y para ello, ¿qué tienes que hacer? Crecer tú como persona. Tienes que evolucionar. Porque hay una cosa muy interesante en clase, que a mí me encanta, y es cómo los niños y las niñas retienen la información, ¿sí? Esto es una especie de embudo, de cono, ¿sí? Entonces, si resulta que los niños y niñas simplemente escuchan en clase, pues se van a llevar un tanto por ciento de lo que les decimos en clase. ¿Qué tanto por ciento se van a llevar? Más o menos, apostamos. ¿Cuánto? Si escuchan así, muy atentos a lo que dice el profe, ¿verdad? La profe, ¿cuánto se llevan? ¿Cuánto? Un fantástico 5%, ¿verdad? Esto es lo que se van a llevar, punto. Ahora, ¿por qué les mandamos deberes? ¿Por qué les pedimos que escriban? Porque si escuchan y escriben, ya no se llevan un 5%. Ya se llevan un fantástico bingo, fantástico 10%, ¿ok? Esta es la gran desgracia de ser profesor. Que sabes que después de todo el año de trabajo se van a quedar solo con el 10%. O vaya mierda, ¿no? Entonces la historia es, ¿queremos que se queden con el 10 o queremos que se queden con más? Pues algo tendremos que hacer, ¿sí? Entonces tenemos que entender cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el proceso de la comunicación, para meternos en el bolsillo a los chavales y las chavalas. Lo primero que tenemos que entender es que el lenguaje evoluciona. Os lo comentaba antes. Se está creando un nuevo lenguaje para comunicarse por texto. Y ese lenguaje, a futuro, es posible que modifique las condiciones del lenguaje castellano.
Igual que si viajas a México, o si viajas a Perú, o si viajas a Ecuador, resulta que el castellano allí es distinto. No utilizan las mismas palabras, las mismas expresiones. Pues con los chavales pasa lo mismo. Ellos mismos generan formas de comunicación que, si somos adultos y no las aprendemos, nos quedamos fuera de juego. ¿Por qué? Pues nos quedamos fuera de juego porque no conseguimos el punto 3, que es este. Sintonía. Entrar en sintonía psíquica con los chavales y con los chavales, o sea, con nuestros alumnos. Si estamos fuera de juego, si ellos hablan a un nivel y nosotros no sabemos ni de qué están hablando, porque no mandamos mensajes, porque no tenemos cuenta en Facebook, porque no sabemos qué se mueve por ahí, pues lo que nos toca es tener cuenta en Facebook, tener cuenta en Twitter, mandar tweets, sí, colgar cosas. ¿Para qué? Simplemente para entender qué diablos está pasando en la mente de los estudiantes y cómo están pensando. ¿Me seguís la idea? Sí. Entonces, esto de hacer como ellos es el segundo paso. Se llama acompasar. Entonces, cuando acompasas a una persona, entras directamente en el mundo de la persona. Pero acompasar no es imitar, porque tu misión es educar. Entonces no te tienes que convertir en otro adolescente. Bueno, algunos ya quisieran. No era mala época, ¿verdad? No había créditos, no había facturas, no vivía mal siendo adolescente, ¿no? Pero la historia no es que nos convirtamos en otro de ellos, sino acompasarnos con lo que ellos están haciendo, comprender lo que están haciendo, entender lo que están haciendo, vivirlo nosotros, para, una vez que hemos tenido el conocimiento, abstraernos de ese conocimiento, subir a nuestra posición de educadores y entonces, como líderes, dar a esos chavales lo que tienen que dar, que es el qué, simplemente abrirles un camino por el que seguir, basándonos en su nueva forma de comunicar. ¿Estoy explicando? Ok. Entonces, acompasar no es imitar a los chavales, acompasar es entender, entrar en su baile, pero no es convertirte en ellos. Vamos a ver cómo ejemplizo yo esto. Por ejemplo, esta chica tan guapa, ¿cómo te llamas? Sonia, ¿bailas, Sonia? Pues ahora vas a bailar, ven para acá, por favor. Rápidamente, un aplauso para Sonia. Muy bien, ella es Sonia, ¿no he oído ese aplauso? Sonia no baila, no vamos a bailar, tranquila, era broma. Pero sí vamos a hacer un paso de baile nada más. Si Sonia y yo queremos bailar, tenemos que hacer algo así, ¿vale? Un pasito atrás, un pasito adelante, ¿vale? Si metemos un poquito de cadera, pues ya la cosa como queda mejor, ¿no? Como más artística. Estamos bailando, podría ser un poquito de salsa, podría ser lo que sea. Pero atención, stop, quieta. ¿Qué movimiento está haciendo Sonia y qué movimiento estoy haciendo yo? Un movimiento diametralmente opuesto. Yo estoy echando para atrás mi pierna derecha y está echando hacia adelante su pierna izquierda. Completamente cambiado. Pero gracias a que es completamente cambiado, nos podemos acompasar y podemos bailar. ¿Me seguís la idea? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo trato de hacer exactamente lo mismo que hacen mis alumnos, lo que va a ocurrir es esto. ¡Pum! ¿Os suena lo de confrontamiento en clase? Pues esta es la historia. No estamos acompasando, estamos imitando. Gracias. Un aplauso para Sonia, ¿vale? Y para poder acompasar, ¿qué tenemos que hacer? Pues el punto número 1. Observar. Observar constantemente qué pasa. ¿Qué pasa con los chavales? ¿Qué pasa con las chavalas? ¿Qué pasa con sus padres? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Por dónde se mueven los tiros? ¿Por dónde avanzamos? ¿Qué forma de comunicación están instaurando ellos? ¿Qué es lo que ellos entienden? ¿Sí? Entonces, de alguna forma, yo puedo entrar en su mundo a través de observar qué es lo que hacen, cómo se expresan, acompasándome con ellos, repito, no imitando. El otro día me decía un profesor, precisamente, me dice, pero entonces lo que me estás proponiendo es que deje de ser yo y me convierta en un alumno. No. Lo que te estoy proponiendo es que seas tú y aprendas la psicología, lo que se está moviendo entre los alumnos. Es decir, hubo un gran maestro que se llama Bruce Lee. ¿Os suena Bruce Lee? Él lo decía así. Si yo cojo agua y la meto en un vaso, el agua adquiere la forma del vaso. Si cojo agua y la meto en una botella, el agua adquiere la forma de la botella. Si cojo agua y la meto en una vasija, el agua adquiere la forma de la vasija. Pero siempre es agua. Be water, my friend. Esta es la idea. Tú siempre eres tú. Tú siempre estás en tu centro, sabes quién eres.
pero te amoldas a los chavales de 8, de 10, de 14, de 16, en base a la idiosincrasia, la coyuntura que ellos están viviendo. Porque hay un gran error en la comunicación y es creer que comunicar es decir lo que yo pienso y que encima me entiendan. Impresionante, ¿no? Esta no es la idea. Entonces, una vez que tenemos este concepto claro, esto se convierte en un bucle. Observamos, acompasamos a los estudiantes, entramos en sintonía con ellos y entonces podemos liderar. Y para liderar lo primero que tienes que entender es que tú eres el líder, tú eres la líder de la clase. ¿Cuántos líderes hay en la sala? Me faltan manos. ¿Cuántos líderes hay en la sala? ¿Y tú que no la levantas, qué crees que eres? ¿Cuántos líderes hay en la sala? ¿Cuántos líderes hay en la sala? Esta es la idea, efectivamente, tú eres el responsable de liderar y seguir observando al grupo. ¿Y ser líder es fácil? Sí, si cumples este esquema. ¿Por qué falla la gente? Porque no hacen ni tan siquiera esto. No observan nada, ven que las cosas se van entre las manos. No consigo comunicar, nos están dando palos en los medios de comunicación. La gente no entiende lo que queremos decir, no entiende el mensaje y seguimos utilizando palabras súper raras que hace siglos que ya no se usan en la calle. Entonces no estamos observando lo que ocurre. ¿Esto quiere decir que tenemos que dejar de ser cultos? No, pero permite que la gente adquiera la cultura conforme avance el espectáculo. No pretendas metérsela con calzador porque te van a decir, mira tío, pasa de mí tronco, que yo esto no es lo que yo digo. Vale, pues ok. ¿Y ahora qué haces? Os voy a poner un ejemplo de libro, ¿sí? Yo estas situaciones de enfrentamiento con los medios de comunicación, esta situación de enfrentamiento en clase, yo le llamo la situación del tranvía, ¿sí? Entonces tú estás en medio de las vías del tranvía, y el tranvía se te viene encima. Van a por ti. ¿Me seguís la idea? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Vamos a imaginar un tranvía de estos tipos de la ciudad de San Francisco, de las películas, ¿no? ¿Lo tenéis claro más o menos cómo son? Que tiene así como muchas barras para agarrarse y tal, ¿no? Tú estás en las vías, te viene un tren encima, bien sean los medios de comunicación, bien sea la asamblea de padres, bien sean los propios estudiantes. ¿Y qué haces, no? Bueno, pues la primera opción que tienes es la de Bilbao. Vale, ok. Y al resultado ya sabemos cómo va a ser, ¿no? Se acabó, el tranvía puede contigo inmediatamente. Segunda opción, viene el tranvía encima y se va. No hay problema, lo he esquivado. Sí, pero no estás liderando. Tercera opción, viene el tranvía, te apartas, te enganchas, y te vas con él. Subes a control y frenas. O aceleras, lo que sea. ¿Me seguís la idea? Así que ahora vamos a un caso práctico. Es vuestro primer día de clase. Recordad algunos. Algunos recordad mucho. Como yo, por ejemplo. Tu primer día de clase y tienes ahí unos fantásticos alumnos de 14 y 15 años. ¿Alguien da adolescentes clase? Bien. Entonces tú vas a entrar en clase, tu primer día de clase, te giras a la pizarra, escribes tu nombre en la pizarra y mientras estás escribiendo el nombre en la pizarra todos habían quedado de acuerdo, ¿sí? De tal forma que cogen todos la carpeta y hacen ¡po! Tú estás escribiendo. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Opción 1, todos castigados. ¿Vale? Opción 2, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Esta es la opción de control tranvía. No puedes pararlo. Te va a arrollar, no estás liderando. Segunda opción. Y te vas. No sabes qué hacer, te bloqueas y te vas. Pero nos queda una opción. Liderar. Vamos a ver cuál es el proceso. Observamos. Estos hijos de... se han puesto de acuerdo para... en este momento. Bien. No pasa nada, no pierdas el control. No pienses, espera. ¿Qué puedo hacer yo en este instante? Tienes microsegundos para pensar. Así que volvemos a observar. ¿Qué han hecho? Han cogido todos la carpeta, dan un golpe. ¿Y si yo hago lo mismo? ¿Me rebajaré a su altura o estoy acompasando? A ver, coges tu carpeta y haces... ¡Pah! Perdonad, es que se me había pasado este momento. ¿Qué hacen los estudiantes? Dicen, este está peor que nosotros. Y de repente los desarmas a todos. ¿Por qué? Porque de repente has entrado en sintonía y estás liderando la clase. ¿Me seguís? Un caso práctico real, esto era de libro, pero era un caso real. En ese autobús urbano que os he dicho yo, estábamos en la ciudad de Pamplona, íbamos colegio por colegio, clase por clase,
de todo tipo de colegios. En este caso llegamos a un colegio de mayoritariamente población gitana. Se montan en el autobús y van todos, por supuesto, ¿a dónde? A la parte de... Genial, eso es donde mejor se está, ¿no? Entras a la parte de atrás y convierten los cristales del autobús en elementos de percusión. Pa, 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 pa. Oye, un fiestón tremendo ahí al fondo, ¿no? Y coge el formador, en este caso creo que era una chica la que venía conmigo, se pone en el pasillo y no se le ocurre otra cosa que decir: bueno, cuando queráis empezamos, ¿eh? Digo, no observa, no acompasa, digo, ¿cómo va a entrar en sintonía? Es imposible. Le digo, oye, permíteme hacer un experimento, a ver si funciona. Pues yo al pasillo, me pongo en el pasillo, le digo: hola, buenos días, soy Íñigo, soy mago, veo que sois muy buenos percusionistas, pero quiero de verdad saber si sois buenos o no. Vamos a ver si sois capaces de hacer esto, ¿de acuerdo? Vamos allá. Pues algo así hicieron ellos. Bueno, digo, veo que lo vais pillando, pero vamos a complicarlo un poco, a ver si sois capaces de hacerlo o no. Ok, fantástico, sois unos percusionistas geniales, este aplauso para vosotros. Todos callados y todos atentos. Siempre que se te venga un tranvía encima, en tu familia, en el entorno, con los padres, con los alumnos, observa qué está pasando. Por eso pongo observar y no escuchar, porque escuchar casi siempre está muy manido lo de la escucha activa y la historia esta. Es más que eso. Observa con todos tus sentidos qué está pasando. Acompásate con la sociedad, con el grupo de estudiantes, con los padres y entra en sintonía con ellos. Porque entonces podrás coger los mandos del tranvía y liderar la situación. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Pues vamos a entrar en otro tema, vamos a seguir con esto. Los estudiantes se nos quedan solo con un 10% si solo escuchan y escriben. ¿Qué más podemos hacer en clase para aumentar su creatividad? Bueno, pues tenemos que usar mano de la tecnología. Si, por ejemplo, usamos un vídeo, resulta que la retentiva en clase se va a disparar. ¿Por qué? Porque ya no son solo textos anodinos, sino que estamos usando imágenes en movimiento. Con lo cual, tenemos más neuronas involucradas en esto y esto se nos va a un fantástico 15%. Bueno, está mal, es un 50% más que antes. ¿No? ¿Pero qué quiere que los chavales se queden con más de un 15%, que diga yo? ¿Seguro? Muy bien. Pues podemos entrar en una técnica muy interesante que se llama debate. Y el debate es súper interesante porque va a definir que tu clase sea una clase pasiva o que sea una clase activa. ¿Por qué? Porque el debate pone en marcha el lóbulo derecho del cerebro de los chavales. Hasta ahora no han hecho más que retener datos como si fuesen un disco duro. Vas metiendo datos, ¿no? Esta no es la idea no es acumular datos. La idea es qué haces con la información y cómo la usas. Entonces, promover el debate entre los chavales, ¿sí? Unos pensarán unas cosas, otros pensarán otras, y en un entorno moderado vamos a dar opinión. Porque el debate les hace ser creativos, tienen que buscar respuestas que no existen, tienen que unir conocimientos que ya les habéis dado antes para dar una respuesta después. ¿Me seguís el concepto? Sí. ¿Vale? ¿Quiénes hacéis debates en clase? Vale, genial. Vamos un paso más lejos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo sabemos que el ser humano aprende? Cuantas más neuronas involucramos en nuestro aprendizaje, más rápido aprendemos. Así que hay una cosa que se llama roleplay. En inglés, jugar. Pero jugar ¿cómo? Jugando involucrando a todo el cuerpo en el aprendizaje, ¿sí? Cuando yo os digo quién de vosotros me sigue con esto y os pido que levantéis la mano, no es que me interese ver la audiencia, sí me interesa, pero me interesa sobre todo que hagáis un ejercicio del aparato locomotor. Porque para hacer este ejercicio del aparato locomotor tenéis que tener una serie de descargas en vuestro sistema nervioso, generadas por vuestro córtex cerebral, que lo que está involucrando son un montón de millones de neuronas más. Con lo cual, por el hecho de hacer este gesto, vais a aprender y retener mucho más la conferencia. Si encima os pido que digáis yo, es para poner en marcha todo vuestro componente auditivo. Con lo cual hay un montón de millones más de neuronas que se ponen en marcha. ¿Me vais siguiendo? Los estudiantes, ¿cuándo van a retener más? Cuantas más neuronas pongamos en juego. Vamos a jugar con ellos, vamos a hacerlo divertido. Como decía José, vamos a hacer una fiesta de clase. Ya basta bien que las clases sean como funerales. No puede ser esto. O sea, el ser humano aprende si se divierte. Si no se divierte, no aprende. ¿Por qué? Porque tenemos el mundo de las emociones. Por cierto, jugando al roleplay, podemos llegar a un fantástico 80%. No está mal, ¿no? Pues pasar del 10, que es lo que tenemos estandarizado, a un 80, ¿a alguien le interesa darle salto? La pregunta es, ¿qué estáis dispuestos a hacer?
¿Hasta dónde estáis dispuestos a divertiros con los chavales? ¿Hasta dónde estáis dispuestos a poner en jaque una cosa, que la tenéis vosotros, que se llama así? Tu sombra. Esa que está diciendo ahora mismo, joder, pero ¿cómo voy a hacer yo esto en clase, tío? Este chaval pero está como una regadera, ¿eh? Sí, pues le puedo hacer esto en clase y se ponen a bailar la sardana los tíos encima de las mesas. Eso es tu sombra, esos son tus miedos. Abandona tus miedos y encontrarás la luz. Simple. Si permites que tus miedos te controlen a la hora de dar clase, de ser creativa, de ser creativo, la luz no se va a encender. No va a aparecer. Eclosiona tu corazón, sal de tu zona de miedos. Da un paso más allá del miedo. No muchos más, uno solo. ¿Vale? Uno. Y cuando te sientas a gusto allí, si quieres da otro, pero da un paso más allá. Atrévete a hacer cosas que no haces hasta ahora. Como por ejemplo, jugar con las emociones de los estudiantes. Sabemos, por los últimos avances en neurociencia, que el ser humano no es un ser racional, porque esto es una gran mentira que nos han vendido. ¿Alguien nos han dicho que el ser humano es un ser racional? ¿Sí? ¿A quién le han dicho esto? Por favor, que diga yo. ¿Que diga yo? Pues es mentira. Nos han mentido a todos. El ser humano no es racional. El ser humano es absolutamente emocional. Y de vez en cuando piensa. Algunos más que otros, pero bueno, ¿sí? Y como esto siempre genera expectativas, genera dudas en el auditorio, vamos a hacer una prueba para que veáis que esto es así. ¿Quiénes de vosotros alguna vez, os pido sinceridad, no hace falta que os declaréis aquí, pero os pido sinceridad, os habéis enfadado, pero bien, ¿vale? Un enfado, un cabreo de estos que dices, se te pone la vena así, ¿no? ¿Quién se enfada así alguna vez, que diga yo? Los que no levantéis la mano estáis mintiendo como bellacos. Ok, todos nos hemos enfadado así alguna vez en la vida, ¿no? La pregunta es, ¿quién en ese estado de enfado profundo, de cabreo sensacional, integral, ¿sí? De esto que dices, ¡ah! ¿No? ¿Quién ha dicho algo que sabe no debería haber dicho? ¿Y por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, se supone que eres un ser inteligente, ¿sí? Que eres un ser racional. Sabes que no hay que decir eso y ¡pah! Y ahora bien, nada más decirlo, ¿qué hacemos? Pero ya es tarde. La energía ya ha salido de tu boca, ya la energía ya está en el éter, ya no puedes hacer nada. Y tendrá su respuesta, según Newton, ¿no? Tendrá su respuesta. Pero vamos más lejos. ¿Quién en ese profundo estado de enfado, cabreo, ¿sí? Ha hecho algo que sabe no debería haber hecho? ¿Y por qué? Si sabes que no hay que hacerlo, ¿para qué lo haces? El término científico se llama estás secuestrado por la emoción. Yo he tenido la suerte de estar muy cerca de un estudio que se ha hecho con escáneres cerebrales, con tags de inteligencia emocional a nivel mundial, que se realizó precisamente en Bilbao, en el Hospital de Cruces, ¿sí? De ahí se expandió a todo el mundo este estudio. Es una pasada ver cómo funciona el cerebro humano, es como un árbol de Navidad. La persona está en equilibrio y todo su cerebro se va encendiendo unas partes, se va encendiendo otras. En el momento que inducimos, por ejemplo, enfado a una persona, de repente todo el área prefrontal, que es la más desarrollada del ser humano, es lo que nos da de consciencia del ser, ¿sí? Se apaga, ¡puf! Y se enciende el cerebro límbico, el reptiliano, ¿sí? El que te da la supervivencia, o ataca o corre, punto. Entonces, literalmente, tu cerebro se apaga cuando estás enfadado. Literalmente, tu cerebro no es capaz de gestionar la emoción cuando estás en un enfado. Tampoco vuestros alumnos. Hasta que un niño no cumple 9 años, su cerebro se está formando. A los 9 años se acaba de mielinizar todos los conductos sinápticos. Y aún así sigue creciendo por un concepto que se llama neuroplasticidad. Pero hasta los 9 años un niño es incapaz de gestionar sus emociones. Así que tomemos nota de con quién estamos tratando, si estamos por debajo de los 9 años. Y es que las emociones son el reino de que la persona abra su corazón o no lo abra. Alguien que tiene miedo no va a estar abierto. Alguien que tiene asco no va a estar abierto. Alguien que siente culpa tampoco va a estar abierto. Por cierto, vamos a hacer un repaso, hombre. ¿Cuáles son las emociones del ser humano? Os he dicho varias. Venga, va. Alegría no es una emoción. Más. Miedo sí. Miedo. Ira. Asco, muy bien. Tristeza, bingo. Más. ¿Cómo? No. Son 6, me quedan 2.
Esas son las emociones del ser humano y no hay más. Todas las demás derivan de estas. ¿O no? Porque esta fue la pregunta que determinó este estudio en el año 2013. Yo os hablo de antes de ayer, o sea, hace solo 3 años. Por ejemplo, un monje, cuando está en meditación profunda, ¿en qué emoción está? Primero, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Resulta que un sentimiento, por ejemplo, el sentimiento de amor, es algo que tú eres capaz de sentir y experimentar, pero bioquímicamente no hay alteraciones en tu cuerpo. Ahora bien, enfádate y verás que en tu cuerpo se produce la noradrenalina, que es la que hace que se eleve las pulsaciones de tu corazón y te pongas en situación de ataque o de huida, ¿sí? Pero entonces había comportamientos en el ser humano que no respondían a ninguna de las emociones básicas, que son estas. Cualquier libro que leáis, anterior al 2013, os dirá que las emociones son estas. Pues no. El gran descubrimiento es que hay 4 emociones nuevas. Nada más y nada menos. La primera es la alegría, que arroja en nuestro torrente sanguíneo dopamina. ¿Sí? La siguiente es curiosidad. La curiosidad es una emoción. Arroja sustancias químicas en el torrente sanguíneo de la persona que la experimenta. Seguridad. Admiración. Estas son las nuevas emociones. Y lo curioso del asunto es que en ese estudio, una de las conclusiones más importantes es la siguiente. A no ser que un niño esté en admiración, en seguridad o en curiosidad, ese niño es incapaz de aprender. No porque sea bobo, sino simplemente porque las emociones que está experimentando bloquean su sistema prefrontal de aprendizaje. Así que, las reinas son estas. Un truco para vosotros, profesores, profesoras. ¿Cómo diablos saco yo a un niño de la emoción del asco y lo meto en esta emoción? ¿Cómo hago eso? Un niño en casa. Mamá, es que tengo que hacer los deberes de matemáticas y es que me da asco las matemáticas, no puedo con ellas, ¡qué asco! Y la madre dice, ¿verdad que sí? Es que desde luego las matemáticas, desde luego... Oye, por cierto, vamos a hacer una cosa. Tengo aquí una tarta, córdame un quinto de la tarta. ¿Un qué? ¿Qué un quinto de la tarta? ¿Qué es un quinto? Un quinto es un quebrado. ¿Sí? ¿Un quinto? Pero un quebrado. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es un quebrado? Bueno, pues una fracción. Hazme un quinto, una fracción. ¿Una fraqué? ¿Qué es eso, mamá? ¿Me seguís? Y entonces simplemente, con una pregunta, le hemos sacado al niño de la emoción de asco y lo hemos metido en curiosidad. Simplemente con la magia de las preguntas. Las preguntas son la respuesta. Cuando tú vas a enseñar a alguien, no le des solo contenidos, hazle preguntas. Porque la pregunta tiene la magia de focalizar el resultado de la mente, lo que hace la mente. Es decir, cuando yo te hago una pregunta a ti, tu mente no puede pensar en nada más que la respuesta. Y vamos a comprobarlo, ¿sí? Por ejemplo, tú. Sí, tú, te ha tocado. ¿Por qué eres feliz? ¿Por qué eres feliz? ¿Por qué? Sí, porque tú eliges. Muy bien, buena respuesta. Por ejemplo, esta chica de aquí de rosa palo, tú la rubita, sí. ¿Por qué eres feliz? Porque veis con gente a la que aprecias, genial. Por ejemplo, Sonia, ¿por qué eres feliz? Porque tienes un trabajo. Muy bien. Este chico de pelo en la cara, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué eres feliz? Sí, tú. Sí. ¿Por qué eres feliz? Porque te encuentras bien. Muy bien. Caballero, ¿por qué eres feliz? Sí. Pues que no soy feliz. Vale, supongamos que eres feliz. ¿Por qué serías feliz? Tengo amigos. Porque tienes amigos que te apoyan. Muy bien. Y todos estáis pensando, no se atreverá a venir aquí a preguntarme por qué soy feliz, ¿verdad? Ahora mismo no estáis pensando en 2 puerros, 2 tomates y una docena de huevos. ¿A qué no? Yo estoy focalizando toda vuestra atención, ¿sí?, con una pregunta. Los que estáis lejos estáis menos focalizados, pero es tan fácil como hacer esto, mira. ¡Ay, qué me acojona! No, tía, voy para arriba, venga. Okay. Pero se puede hacer, ¿sí? Salte de la mesa, recorre a los estudiantes, llega hasta al final de la sala, cógete la silla, siéntate al final de la sala y decirles a todos, daos la vuelta. Y dice, joder, ¿este está con una cabra? Vale, sí, pero que se den la vuelta.
¿Qué estás haciendo? Estás haciendo algo novedoso, algo distinto. Y al hacer algo novedoso, algo distinto, el cerebro aprende. El cerebro tarda 21 días en instaurar un hábito. Esto quiere decir que a los 21 días de estar en clase, si tenéis un póster puesto en clase, ya no lo lee nadie. Porque ya el cerebro se ha habituado. Si en 21 días no movéis la posición de las mesas, ya no hay novedad, porque todo es igual, es lo de siempre, el cerebro se ha acostumbrado. Cambiar la posición de las mesas, cambiar la posición de los pósters, ¿de acuerdo? Cambiar las persianas, si siempre están abiertas, un día las dejáis abiertas, otro día medias abiertas, otro día las bajáis hasta abajo y ponéis alguna proyección, yo qué sé, jugar con todo este tema. De esa forma, trabajaréis todo el rato ¿con qué? Con la curiosidad. Joder, ¿yo qué tocará en clase de religión, tío? ¿Cuál va a ser la sorpresa de hoy? Y entonces, de repente, los estudiantes van a querer ir a la clase de religión. Porque tú te lo pasas bien, te lo pasas bomba diciendo, vamos a ver qué les hago hoy, ¿sí? Y no se lo pasan bien diciendo, vamos a ver qué toca hoy. ¿Me seguís la idea? ¿Quién pilla el testigo? ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Pues fuerza y adelante, que es muy fácil, es muy sencillo, ¿ok? Vamos a por ello. Y hablando un poquito de comunicación, de una forma rápida, vamos a ver 4 tips que podéis implementar rápidamente, ¿sí? Lo primero es entender qué es la comunicación. Aquí está la persona A, que eres tú. Y aquí están nuestros alumnos, que pueden ser 5, 6, 12, 15, 30, 40, 600, como estáis aquí. Para aquella comunicación, impepinablemente, tiene que haber esto. Feedback o retroalimentación, que como retroalimentación cuesta mucho escribirlo, pues como feedback, ¿no? Entonces, cuando existe esto, existe comunicación. Si tú solo vas a Laura y das conocimiento, y das conocimiento, y no te enteras de qué es lo que está calando en ellos, hasta qué punto les haces pensar con las ideas, ¿sí? No estás haciendo nada. Es igual que si coges, pones un compact disc y te vas. La idea es que haya feedback, que ellos te den un feedback de cuánto les llega, de cuánto no les llega, que les hagas participar, que les hagas entrar en debate, que hagas juegos con ellos, que innoves en clase constantemente. Entonces, cuando existe este feedback, tenemos comunicación. Por eso yo digo que los medios de comunicación no deberían de llamarse comunicación, deberían de llamarse medios de retransmisión, ¿vale? Porque tú no puedes interactuar con los medios de comunicación. De hecho, bueno, por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta, cuando hay una noticia gorda, así a nivel mundial, yo qué sé, pues por ejemplo, el desgraciado del atentado este que hubo en París, ¿de acuerdo? ¿Quiénes escuchasteis esas noticias en la radio? ¿Sí? ¿Quiénes escuchasteis las noticias en una sola emisora de radio? ¿Quiénes hicisteis el experimento de escuchar esa noticia en la COPE, en la SER y en Onda Cero? Interesante las manos levantadas, ¿vale? Porque sois los únicos que tendréis la información veraz. Porque si tú escuchas solo una emisora, esa emisora lo va a pintar de su color inmediatamente. ¿Y escuchas la noticia en las 3 y parece la misma noticia? No, parece una noticia completamente distinta y sin embargo la noticia es solo una. Así que vamos a obtener feedback de los estudiantes para no caer en el mayor error que puede caer un profesor, y es el de suponer. Si tú estás suponiendo que los estudiantes están aprendiendo, te estás equivocando, porque estás suponiendo. Si tienes la certeza de que están aprendiendo porque te preguntan, porque haces debate, porque entre ellos se dan soluciones, etc., tenemos la certeza de que están aprendiendo. ¿Me seguís? Vale, entonces resulta que A manda un mensaje, B recibe el mensaje. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay veces que B se entera y hay veces que B no se entera. ¿Os ha pasado alguna vez que le decís algo a alguien y os entiende perfectamente? Le decís lo mismo a otra persona y no se entera de nada. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Por qué sucede eso? Porque hay otra gran mentira que nos han vendido. Y es la siguiente: trata a los demás como tú quieres. ¿Cómo va a ser esto? O sea, pero por Dios, vamos a ver. Tenemos que actualizar los registros. No puedo tratar a los demás como quiero que me traten a mí. No puedo hacer esto. Porque entonces me convierto en el mayor egocéntrico del mundo. Soy la mamá de Tarzán, soy el cojo de carrera, soy el que inventó la medicina. ¿Cómo vas a tratar a los demás como quieres que te traten a ti? ¿Y si a mí me gusta para comprender las cosas que me des bofetadas? No, a mí explícamelo dando bofetadas, porque si no me das bofetadas es que no me entero. No, sí, ya, vamos a seguir hablando. Bueno, pues te digo contando una historia, fui el otro día al cine. Ay, qué a gustito estoy, qué bien, sí, me gusta. Y como a mí me gusta que me den bofetadas para entender las cosas, pues yo dando bofetadas a todo Dios para que entiendan las cosas. Porque trato a los demás como a mí me gusta que me traten. ¿Tiene sentido? No, esto es una estupidez.
Saliéndome de este ejemplo tan estúpido, vamos a otro caso. Imagínate a alguien que le gusta que le hables muy rápido y muy alto, porque si no le hablas rápido y alto no entiende el mensaje. Y sin embargo, tu forma de comunicarte es tranquila, sosegada, serena, introspectiva. Y entonces te encuentras con un estudiante que dice, venga, va, y tal, sigamos, bla, bla, bla. No, vamos a coger la calma y vamos a llegar a no sé dónde. Paso de ti, tío, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? No hemos observado, no me he acompasado, no he entrado en sintonía con ese estudiante, se me ha ido de las manos. Ahora bien, si yo sé un par de tips que os voy a dar ahora, un par de cosas, puedo observar, puedo entender cómo la persona está modificando su forma de comunicación con respecto a la mía, puedo entender que eso de tratar a los demás como a mí me gusta que me traten, no puede ser, tiene que ser, trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Eso sí es una verdad, porque eso requiere investigar, requiere que te levantes de tu sillón, investigues cómo a las personas les gusta que te comuniques y te comuniques tú como ellos te van a entender. Porque si te comunicas solo como a ti te gusta que te comuniquen, te vas a perder mínimo al 40% de la clase. Y lo vamos a explicar ahora en un momento por qué. Lo importante de entender es que cuando tú lanzas un mensaje a una persona, de esa persona a la siguiente, se va a perder información por trampas que tiene el lenguaje. ¿Qué información se pierde cuando pasamos el mensaje a otra persona? ¿Cuál es el mínimo que se pierde? Un 20% de información se pierde inexorablemente. Pero es que esto sigue, ¿eh? Si de esta persona el mensaje pasa a la siguiente, ¿cuánto perdemos? No me saquéis el tanto por ciento del tanto por ciento, ¿eh? No hace falta. Perdemos otro 20%, ¿sí? Y esto sigue. Si de una segunda llegamos a una quinta, ¿cuánto hemos perdido? ¿20 por 5? Menos 100%. Y el mensaje se nos va al carajo. Y entonces no entendemos por qué el mensaje no llega. Pues porque se ha tergiversado. El mensaje se ha perdido. ¿Y por qué se tergiversa el mensaje? Pues varias unas razones. La primera razón es una G, que son los globalizadores. Los globalizadores en la comunicación son los más peligrosos que hay, porque un globalizador es una palabra que tiene muchos significados. Por ejemplo, cerrar un momento los ojos, por favor. Cerrar un segundito los ojos. Tranquilos, tranquilas, soy mago, no chorizo. No pasa nada. Muy bien. Y con los ojos cerrados pensad en una flor. Cualquier flor del mundo mundial. ¿Tenéis ya? Muy bien, abrid los ojos. Cuidado, no os pinchéis. ¿Quién ha pensado en una rosa? Perfecto, vosotros habéis entendido el mensaje, genial, ¿sí? Cuidado, os pinchéis. ¿Quién no ha pensado en una rosa? Vosotros no os habéis enterado del mensaje. Diciendo, pero ¿cómo voy a pinchar si mi flor no tiene espinas? Entonces pueden ocurrir dos cosas. La primera es esta, y dices, ¿cómo? No entiendo yo. Y la segunda es que eres muy amable, te quieres llevar bien conmigo y has cambiado tu flor por una rosa. ¿Alguien ha hecho este cambio? Gracias, muy amables todos, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo digo, ten cuidado con la flor, no te pinches. Flor es un globalizador. Incluye a todas las flores del mundo. Si después doy un mensaje anexionado al primero, cuidado, no te pinches, la persona que escucha el segundo mensaje y no ha pensado en una rosa, entra en confusión. Y cuando un cerebro humano entra en confusión, es una paradoja, es el punto donde mayor aprendizaje sucede, pero es complejo manejarlo, ¿sí? Porque tienes que ser muy bueno manejando en ese momento la atención de la gente. Esto, por ejemplo, usamos los magos para derivar la atención de la gente. Pero la historia es que las personas no entren en confusión, es decir, que seáis específicos en la comunicación. Si yo quiero que penséis en una rosa, te diré, piensa en una rosa roja con los burdeos, cuyo capullo todavía está cerrado. Está sustentado por 3 hojitas, tiene un tallo de unos 15 centímetros con 5 espinas y 3 hojas verdes brillantes. Brillantes. Y entonces ahora la rosa que estáis pensando es exactamente la que yo quiero que penséis. ¿Quién es capaz de ver esa rosa que yo acabo de describir? Ahí tenéis casi la totalidad de las manos. Pues esto pasa en clase. Sean específicos en clase en el lenguaje que uséis y no uséis globalizadores. Huid de los globalizadores. ¿Por qué? Porque inducen errores en la comunicación. Silla es un globalizador. Apóstol es un globalizador. Exactamente de quién me estás hablando, ¿no?
No vino el apóstol y le dijo, ¿pero quién? Había 12 para elegir. ¿Quién fue el que le dijo eso? Entonces, sé específico en la comunicación. ¿Me seguís la idea? Vale. Para no incurrir en las trampas del lenguaje. El siguiente punto, muy importante, es cómo funciona el cerebro humano. El cerebro humano solo funciona en imágenes, no funciona en sonidos. El cerebro humano no procesa en sonidos, solo procesa en imágenes. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿de acuerdo? Cerrad de nuevo los ojos. Y por favor, pensad en otra cosa. Por ejemplo, pensad en avión. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vale, abrid los ojos, por favor. ¿Quién ha pensado en un ultraligero? ¿Quién ha pensado en una avioneta? ¿Un avión de combate? ¿Un avión de carga? ¿Un hidroavión? ¿Un avión de pasajeros? Pues... bueno, pues esta es la idea. Ahora bien, yo no he dicho pensad en un avión. He dicho pensad en avión. ¿Quién ha pensado en A-V-I-O-N? Una persona. Y seguro que no has pensado en la palabra avión. Habrás visto una especie de matrícula con la A-V-I-O-N, ¿correcto? Es decir, una imagen de la palabra. El cerebro humano solo piensa en imágenes. La pregunta que os tenéis que hacer es, ¿qué imagen estoy generando en el cerebro de mis estudiantes? ¿Es la imagen que yo quiero generar? Y ahí vais a encontrar un fondo para corregir vuestra comunicación de una forma muy rápida. La siguiente estrategia que tenéis que tener en cuenta es cómo el cerebro humano recuerda. Hay un proceso que se llama confabulación y no tiene nada que ver con conspiración. La confabulación es un proceso neurológico que nos dice que el cerebro humano no recuerda todo, solo recuerda aquello que le emociona. Volvemos a las emociones. Lo que van a recordar vuestros estudiantes es lo que le emociona. Si no les emocionáis, no os van a recordar ni a vosotros. Vamos a hacer una prueba. ¿Quiénes de los presentes habéis pasado por EGB? Yo creo que casi todos, ¿no? ¿Quiénes habéis pasado por la ESO? Muy bien, genial. Todos habéis pasado por algún sitio. Bien. ¿Quiénes de vosotros recordáis cuando teníais entre 6 y 12 años algún profesor o profesora de una asignatura que no te gustaba nada, pero gracias a cómo era esa persona te enamoraste de la asignatura y dices, ¡buah, qué pasada, qué guay, tío! ¿Sí? Vale, genial. ¿Quiénes recordáis un profesor o profesora de una asignatura que te encantaba? Dios, me encanta esta asignatura, hago los deberes 15 veces en casa, qué bien. Y te toca un profesor o profesora que era el mayor tontolaba del mundo, ¿sí? O sea, alguien que te hizo odiar la asignatura. ¿Quién recuerda a alguien así? Bien, importante. ¿Podrías decirme quiénes eran el resto de profesores de ese año? ¿Sí? Buena memoria, entonces. El resto no puede. No. ¿Por qué? Porque esas personas te impactan, esas personas te emocionan. El resto, a veces te emocionan, a veces no. Y la mayoría no. La pregunta es, ¿y tú quién eres? ¿Eres el profesor o la profesora que impacta y que emociona a los alumnos o no? Entonces la confabulación lo que nos dice es que el cerebro humano no recuerda todo, solo recuerda las anécdotas que te emocionan. Y después rellena los huecos. Esto es muy fácil, vas a ver una película de cine, la película dura 90 minutos. Nada más salir del cine, yo estoy ahí contigo y te digo, cuéntame la película, ¿en cuántos minutos me la cuentas? ¿En 5, en 6, en 10, en 15? ¿Qué pasa con los otros 80 minutos? Solo serás capaz de recordar los impactos de la película que te han emocionado. Y después vas a rellenar los huecos para contarme algo coherente. A tus alumnos les pasa lo mismo. No pueden recordarlo todo, solo van a recordar lo que les impacta. Así que el mensaje crítico que tú quieres que recuerden, búscate la vida para emocionarles y que lo aprendan en un estado emocionado y a poder ser dentro de curiosidad, de admiración o de seguridad. Y si no, en alegría. En cualquiera de estos lo van a recordar. Y la última historia en la comunicación, muy importante, es una palabreja que existe en todos los idiomas del mundo y que crea más problemas que ninguna otra en la comunicación. ¿Qué palabra es? Hay estudiantes adelantados aquí, ¿eh? Muy bien. Esa palabra crea muchos problemas. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no puede entender la palabra no. Y esto es un juego de palabras. El cerebro humano es incapaz de procesar la palabra no. ¿Por qué? Ya lo he explicado. Ahora viene el examen. ¿Creías que era un congreso solo de venir o qué? No. O respondes a esta pregunta o no hay típico. No. ¿Por qué el cerebro humano es incapaz de procesar la palabra no? Porque todo lo procesa
procesa en... Por lo tanto, una vez que yo ya he generado la imagen en el cerebro de alguien, por muchos noes que yo ponga delante, esa imagen ya está generada. ¿Me seguís la idea? ¿Quiénes habéis tenido o tenéis niños entre 2 años y medio, 3? ¿Lo habéis tenido o tenéis? Vale, genial. Es un niño o una niña en esa edad, coge y le dices, no ponga los pies en la mesa. ¿Qué hace el niño? Y tú coges tú y le castigas. Sin embargo, el niño ha hecho exactamente lo que le has pedido. Exactamente lo que le has pedido. Porque el cerebro del niño todavía no está socializado. No ha pasado por la escuela. No entiende el concepto social de la palabra no. Porque cognitivamente la palabra no tiene ningún concepto. Su cerebro no la procesa. Entonces, el niño que ha entendido, no pongas los pies en la mesa. Pon los pies en la mesa. Va y ejecuta la orden de papá y mamá. Y encima coges y le castigas. Cágate. No tiene sentido. El cerebro humano es imposible que procese esto porque todo lo procesa en imágenes. Entonces, cada vez que hemos socializado ya a nuestros alumnos, ya les hacemos comprender el significado social de esto, entonces lo que ocurre dentro de su cerebro es lo siguiente. Mañana no hagáis este ejercicio. ¿Cuántos aparecen con el ejercicio hecho? ¿Y si os gilipollas o qué? No, se lo has dicho claramente. No. Y has dibujado la imagen de él mismo, ella misma, haciendo un ejercicio. Con lo cual lo que le estás diciendo es, lo que en realidad te estoy diciendo es que lo que he dibujado en tu mente, no lo dibujo en tu mente. O sea, imagínate que no lo he dibujado y eso es lo que quiero que hagas. Mismo chocho, montamos en su cabeza, ¿sí? Una confusión absoluta. Y luego nos quejamos de los resultados. Vamos a hacer un último experimento. Venga, cerrar los ojos. Un poquito más, ya va a ser un poquito más largo. Vamos a imaginar una agradable tarde de primavera, 24 o 25 grados, en un parque que conozcáis. Estáis tumbados, tumbadas sobre una bonita manta, rodeados de margaritas y césped, a la sombra de grandes árboles de hoja ancha. Pueden ser fresnos, castaños, chopos. Estáis ahí súper bien, súper agradables, tumbados ahí, tumbadas. Ahora movéis vuestro cuello, vuestra cabeza hacia uno de estos árboles y, por favor, no veáis un mono amarillo que baja del árbol, coge una castaña y tira para arriba hasta la copa, ¿de acuerdo? No veáis cómo este mono amarillo se columpia con su cola, ¿vale? O sonríe y ¡bum! Y se esconde en la copa del árbol. No veáis esto, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Podéis abrir los ojos, por favor? ¿Quién ha visto al jodido mono? ¿Pero por qué lo habéis visto? Vamos a ver. Si las instrucciones son muy claras, no veas el mono amarillo porque lo has visto. Vamos a ver, si lo dije ahí bien claro, no hagáis este ejercicio para que lo traéis hecho. Hay que analizar qué ocurre, porque provenimos de algo muy superior a nosotros. Simplemente coger una rosa en un parque, bueno, un parque no, una floristería, deja las rosas tranquilas, ¿vale? Una floristería, y sentaros en un parque, ahora sí, con la rosa en la mano, y observar cuando el capullo se va abriendo, el increíble laberinto que forman esos pétalos. Hay que ser muy estúpido para pensar que no hay una inteligencia superior que pueda crear eso de una semillita así de pequeña. Así que provenimos de algo mucho más grande que nosotros. Por eso tenemos que entender cómo funcionamos nosotros como seres humanos, ya que nos llamamos hijos de Dios y todavía no sabemos ni quiénes somos, ni hasta dónde podemos llegar. Yo estoy seguro que debido a la cultura se han modificado muchos mensajes. Y hay uno dentro de esos 10 cosas que nosotros debemos controlar, ¿verdad? Hay un par de ellos que empiezan por esto. Como es no matarás. Igual por eso tenemos tantos problemas. Yo estoy seguro de que cuando Dios le pasó a este caballero la tabla con los mandamientos allá escritos, no le dijo esto. Yo estoy seguro de que le dijo algo así como, preservarás la vida. Y este hombre bajó y le dijo ahí al escriba, oye, escribe esto antes de que se me olvide, ¿no? Y el tío dice, preservarás la vida. ¿Preser qué? Joder, no matarás, ¿no? Y a partir de ahí la cosa ya se complicó. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros tergiversamos un mensaje?